Reciba un cordial saludo, les habla su amigo el profesor Juan Antonio Ramírez. Vamos a continuar con la clasificación de las señales electrónicas. En esta oportunidad vamos a ver lo que es la conversión analógica a digital. En la conversión analógica a digital tenemos que un convertidor ADC o análogo digital recibe un voltaje desconocido y lo convierte a una salida binaria, ¿no? En este caso, recuerden que cuando vimos los convertidores digitales análogos, el voltaje de salida era igual a la salida, a la fracción de la salida en binario por el voltaje de referencia, y teníamos lo que era el voltaje LSB o el voltaje del dígito menos significativo del código binario. Estas mismas fórmulas se aplican en estos convertidores. Vamos a ver algunas características. Primero tenemos la relación entrada-salida del convertidor análogo digital. Tenemos que este convertidor recibe un voltaje de entrada, el cual es una fracción del voltaje de referencia, y cada uno de estos intervalos del voltaje LSB o del dígito menos significativo corresponde a un voltaje específico de entrada, ¿no? Bien, tenemos entonces lo que se conoce con el nombre de error de cuantización. Vamos a ilustrar esto del error de cuantización viendo un termómetro digital. Vamos a ver este termómetro digital. Observen con atención la cifra decimal 5. Vemos que ella de repente cambia a 6. Bien. A continuación vemos una gráfica que nos ilustra el concepto del error de cuantización. Cuando el convertidor ADC recibe el voltaje de entrada desconocido, el primero subestima el valor del dígito menos significativo y luego lo sobreestima. ¿Qué significa esto de que sobreestima y subestima? Que él en un momento dado no conoce con certeza o con exactitud cuál es el valor del dígito menos significativo. Sin embargo, este dígito cae en un intervalo y dependiendo de el voltaje recibido, él puede ya sea aumentarlo o disminuirlo. Y se calcula entonces lo que sería el voltaje de error, que sería el valor absoluto del voltaje recibido menos el voltaje teórico debido al código binario de salida multiplicado por el voltaje de referencia V sub S, V sub Fs, perdón. Bien, vamos a ver entonces un primer ejemplo. Dice así: un convertidor AD de 8 bits tiene un voltaje de referencia igual a 5 voltios. ¿Cuál es el valor del voltaje correspondiente al LSB? Si el voltaje de entrada es de 3.14 voltios, ¿cuál es el código de salida binario del convertidor? Bien, en primer lugar vamos a escribir el comando restart para asegurarnos de que no hay ninguna variable anterior almacenada en este archivo. Presionamos Enter.
A continuación vamos a definir la variable para el voltaje de referencia V sub Fs. Este voltaje es de 5 voltios. Ahí está Maple reconociendo el valor de la variable. Bien, entonces a continuación vamos a calcular el voltaje correspondiente a un LSB, perdón. Para ello entonces vamos a plantear una ecuación, o mejor, vamos a plantear una variable. Y tengamos presente la fórmula que dice que es igual a 2 a la menos n por el voltaje de referencia, donde n es la posición del dígito menos significativo. Como estamos hablando de un código de 8 bits, entonces sería 2 a la menos 8 por el voltaje de referencia. Vamos entonces a ponerlo en formato de ingeniería. Vamos a abrir el menú contextual. Y luego entonces tenemos que este voltaje del dígito menos significativo es de 19.53 por 10 a la menos 3 voltios. Bien. A continuación nos piden calcular el voltaje correspondiente, el código, perdón, de salida binario del convertidor si el voltaje de entrada es de 3.14 voltios. Para ello debemos calcular la fracción vamos a plantear la ecuación. Ahí está entonces el valor de la fracción. Luego entonces tenemos que tener presente que el código de binario que corresponde al voltaje de referencia debe tener una posición de 8 bits. Es decir, que 5 voltios corresponde a un código binario de 5 bits. Así que vamos a pedirle a Maple que nos diga a qué equivale, perdón, 8 bits, a qué equivale este código binario en valor decimal, el de 8 bits. Para ello vamos a escribir convert, escribimos 4 unos y le vamos a pedir que lo convierta a el formato decimal del sistema binario. Luego entonces los 5 voltios corresponde al valor decimal de 255. Por lo tanto, el código de salida de nuestro voltaje de entrada dado es la fracción multiplicada por 255 y convertido a código binario. Vamos, antes que se nos olvide, resaltar la respuesta anterior. Bueno, en realidad no. Entonces vamos a pedirle que nos convierta a código binario, no, perdón, que nos convierta la fracción que hemos obtenido pero multiplicada
por 255 y que este valor decimal nos aparezca en código binario. Presionamos Enter, ahí está. Solo que vamos a cambiarle el formato numérico. Vamos a ponerle fijo. Y aquí tenemos entonces nuestro código binario correspondiente a el voltaje dado de 3.14 voltios. Vamos a copiar la respuesta porque Maple nos arroja la parte decimal. Esta parte decimal no nos interesa. Sino que solamente nos interesa la parte entera. De esta forma hemos obtenido nuestra respuesta, nuestra solución al problema con la ayuda del software Maple 2023. Muchas gracias por tu atención. Si te gustó el video, te invito a que le des un like y a suscribirte a mi canal.